Bueno, hablando de la Cámara de Diputados, también en los próximos días va a haber que tratar el llamado impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas. De esto y de una eventual reforma impositiva, yo quiero hablar ya mismo con el doctor César Litvin, a quien tengo en línea. César es el CEO del estudio Litzicki, Litvin y Asociados, pero además profesor titular de la Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva en la Universidad de Buenos Aires. César, buen día. Hugo Grimaldi en Ecomedios, ¿cómo le va? Hola Hugo, un gusto saludarte nuevamente. Lo mismo, lo mismo. Este impuesto a las grandes fortunas, o a la riqueza, como se quiera llamar, es un impuesto, se plantea como algo por única vez. Las únicas veces en materia tributaria en la Argentina siempre se saben cómo han terminado. ¿Qué podemos aportar? ¿Qué sabes al respecto? Sí, bueno, en principio hubo distintos seudónimos para esta idea. Algún proyecto circuló como impuesto patriótico, impuesto patria, impuesto a la riqueza, impuesto a las grandes fortunas. El nombre que está en la partida de nacimiento, que es el proyecto de ley, es Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Título muy largo para lo que es un impuesto. Se quiere disfrazar de aporte solidario, pero no deja de ser un impuesto, porque la naturaleza jurídica de este aporte solidario es que es obligatorio, no es voluntario. O sea, entonces al ser coactivo es que se lo utiliza a través de lo que la ley le permite al Poder Ejecutivo recaudar, y por eso tiene que ser aprobado por ley. Es un impuesto, tiene hecho imponible, tiene sujeto, tiene toda la estructura de un impuesto. Como vos decías, Hugo, hay mucho escepticismo de parte de los contribuyentes que tienen que poner la mano en el bolsillo, que esto de extraordinario y por única vez ocurra realmente, o como la historia lo demuestra, muchos impuestos vienen por única vez en forma extraordinaria y después se quedan muy cómodos dentro del sistema tributario. Ahora, César, este no va a ser un impuesto para las empresas, sino para los particulares, para aquellos que tienen efectivamente gran fortuna. Estas grandes fortunas no están pagando otros impuestos por otro lado, ¿no va a haber superposición? Sí, claro, sí, hay una duplicación, porque el impuesto es una fotografía de los bienes, ¿sí?, a determinada fecha. Y lo mismo que ocurre con el impuesto sobre los bienes personales, que cuando nació en la década del 90 se lo llamó impuesto a la riqueza, ¿sí? Grava exactamente lo mismo, tiene la misma estructura jurídica, con lo cual hay una duplicación de impuestos, pero con un detalle muy significativo. Este aporte solidario es más caro que bienes personales. ¿Por qué? Porque bienes personales tiene exento los títulos públicos argentinos y tienen exento los plazos fijos en entidades financieras en Argentina, y las cajas de ahorro. Este aporte solidario impuesto a las grandes fortunas no exime nada. Quiere decir que aquel sujeto que invirtió en títulos públicos, hoy esos títulos valen la mitad de lo que le costó. O sea que perdió como la guerra con esa inversión. Además va a tener que seguir perdiendo porque va a pagar este impuesto a las grandes fortunas. Podemos hablar un poquitito de la reforma impositiva. No sé si ya tenés alguna letra más o menos fina de lo que se está pensando. No, la verdad es que apareció alguna información la semana pasada de que se iba a aumentar la alícuota de ganancias, después fue desmentida. Yo creo que en las próximas horas se van a conocer más detalles, pero sí puedo hacer una reflexión, y la reflexión es que yo no sé si en la sociedad de contribuyentes que pagan los impuestos hay tolerancia para nuevos impuestos o más cargas tributarias de las que ya existen, que son muy pesadas. Y esto lo digo porque la informalidad
en los últimos meses ha aumentado significativamente y estamos llegando a límites cercanos al 50% de informalidad en la economía, y esto hace que una parte de la población con capacidad de pagar el impuesto mira para otro lado, y solamente los que están dentro de la jaula del zoológico son los que están pagando y pagan por otros también. Entonces, me parece que le estamos exigiendo muchísimo a los pagadores de impuestos. Claro. Si bien los no pagadores, mejor dicho, sí, si bien los pagadores van a tener en la moratoria ciertas ventajas, entiendo, ¿no? Sí, justamente para los no pagadores, los que no pagaron. Está bien, son para los no pagadores, correcto. Bueno, claro, no, de la moratoria, César, ¿se ha reglamentado? La moratoria, bueno, no, todavía, en realidad es una extensión de la moratoria anterior que ya está reglamentada. No creo que haga falta más normas complementarias, pero sí, volviendo al tema anterior, sí, hay un pequeñísimo gesto de cariño para los contribuyentes cumplidores en la moratoria. No había entendido por dónde querías ir en la inquietud de antes. Sí, los contribuyentes cumplidores, pymes y personas humanas, tienen un pequeño beneficio, un caramelito por haber cumplido. Claro, claro. Bueno, lamentablemente la presión impositiva sigue creciendo. ¿Tus cálculos cómo dan? Mira, hay dos formas de medir la presión tributaria. Una, en forma estrictamente objetiva, ¿sí? ¿Cuál es la recaudación respecto de lo que es el Producto Bruto Interno de la economía? Pero hay una fórmula mucho más práctica que contempla, dentro de esa fórmula, contempla el efecto que tiene la informalidad, que son los que no pagan, y el efecto que tiene la evasión, la inflación, que es otro impuesto. Es decir, la inflación está considerada como un impuesto. Si consideramos ambos ingredientes, la Argentina, con esta alta tasa de informalidad y esta alta tasa de inflación, debe estar dentro de los 3 países con más carga fiscal, contemplando esos dos elementos. Ahora, para salir de la recesión deberías bajar los impuestos, no sumar presión. Eso es lo que han hecho en los últimos 10 años más de 20 países. Han bajado la carga tributaria y les ha ido exitosamente bien en el mediano plazo, porque lo que produce una baja de impuestos, si está bien estructurada, es una motivación a más actividad económica, a más inversión. Las inversiones traen más empleo, el empleo trae más consumo y empieza todo un efecto multiplicador positivo sobre la economía. Bueno, lamentablemente se está pensando desde mi forma de ver, con una miopía intelectual, creando más impuestos en este escenario donde todo lo contrario, hay que darle más masa muscular a la economía. Sí, lo que ocurre, me parece que si no generas una baja de gastos, cosa que parece ser que los gobiernos nunca quieren afrontar, la cosa se complica, ¿no es cierto? Bueno, justamente hemos presenciado de qué manera en el Senado hace pocas horas se dio media sanción a la reforma judicial, que esto representa mucho gasto público. Claro. Bueno, para eso están los políticos, mi amigo. Nosotros los contribuyentes estamos para pagar, así es la cosa. Así es, Hugo, un gusto hablar con ustedes nuevamente. Lo mismo, muchas gracias, César, será hasta la próxima, muy amable. Hasta la próxima, adiós.